Ahí está. Entonces, bueno, la clase pasada ya empezamos con la unidad 3, balances macroscópicos de energía térmica. ¿De momento hay alguna duda de la clase? Mande, prof. Es que no se escucha. A ver, déjame ver. Se escucha muy bajito. Déjame ver. Puede ser micrófono. A ver ahí, ¿se escucha mejor? Mm, ya sí, bueno, se escucha un poquito mejor. A ver, déjame ver si de aquí está bien conectado. Altavoces, micrófono, sí está bien. No sé, ¿ya se escucha un poco mejor? ¿Se oye mejor o todavía se oye bajo? O espere, que yo. Porque puede ser que le pueda cambiar de... A ver, espérame tantito, deje salgo. Porque se puede usar este otro, pero no sé si se oiga mejor. Ah, ya se escucha mejor. Era yo, profe. Ah, ok, entonces lo dejo así. Eh, Muy bien. Entonces, la clase pasada ya empezamos a hacer la unidad 3, balances macroscópicos de energía térmica, Ujú. y como tal, pues nada más fue la parte de la teoría, ¿no? La introducción. Hablamos un poquito de la entalpía y sobre todo un ¿Cómo se poquito define? de, ajá, ¿No? cómo se define y cómo se usa para hacer los balances, que es en conjunto con la ley de Hess, considerar que la suma de las entalpías va a ser igual a cero entre un sistema y otro. De esa manera nos aseguramos que el flujo de calor a presión constante, que es la entalpía, va a ser igual el que tiene el sistema inicialmente y el que tiene final. Y entonces cada entalpía que le pongamos, pues va a ser un aporte de entrada o salida. Ok. ¿De eso hay alguna duda? No, no. Todo bien, ok. Ok, entonces vamos a pasar a ver algunos ejemplos de la Claro. entalpía, entonces, de esa parte de los conceptos previos. Uno más grande. A ver, ya debe de verse. Entonces, vamos a ver una serie de problemas donde empecemos a visualizar esa parte de la entalpía. Espérame que necesito abrir. Es- Ok, entonces, bueno, en este caso, vamos a ver algunos problemas que se resuelven con esas definiciones de entalpía. Entonces, el primero dice, 15 toneladas de acero, considera que tiene las propiedades de hierro puro, se funden en un horno de arco eléctrico. El proceso se lleva a cabo desde temperatura ambiente hasta 50 grados por sobre su temperatura de fusión a lo largo de 2 horas. ¿Cuánta potencia en kilowatts debe tener el horno para poder realizar este proceso? Considere que no hay pérdidas de calor y que la conversión de energía eléctrica a térmica
es del 100% en el mismo. Entonces vamos a pensar que el proceso de fusión de calentamiento va a ser continuo en todo el horno, que no va a haber gradientes y que por lo tanto, pues al pasar esas 2 horas vamos a llegar justo a las 50 grados centígrados por sobre la temperatura de fusión del acero. El acero, como saben, es una aleación hierro-carbono con un contenido de carbono menor al 2%, es decir, que se puede austenizar. O sea, lo más importante de un acero es que se puede austenizar. Mm, Y bueno, vamos a suponer que es un acero que tiene tan pocos elementos de aleación que podemos considerarlo como hierro puro. En ese aspecto, cómo calcularíamos esta entalpía? ¿Qué tendríamos que considerar? El calor específico del acero, ¿no? El calor específico, ajá. ¿Por qué? Mm, porque bueno, necesitamos saber a qué temperatura vamos a aumentar el horno Ujú. hasta que, pues sí, básicamente, ¿cómo se llama? Se funde, ¿no? Funde, exactamente. Entonces, en este caso Ujú. partimos de hierro, ¿no? Así es. Vamos a ponerle acero a 25 grados centígrados. Y queremos llegar a tener este mismo acero, pero a su temperatura de fusión más 50 grados centígrados. Ok, Le vamos a poner naranjitas. Entonces queremos pasar de aquí a acá y queremos saber cuánta entalpía requerimos para llevar a cabo este proceso. Ujú. De hecho, no ok. cuánta entalpía, queremos potencia del horno, pero nuestra duda en sí es el calor, ¿no? Que necesitamos de aquí a acá. Prof, por qué, bueno, estaba investigando el punto de fusión del hierro, que es Ujú. 1538 grados centígrados. ¿Por qué más 50? Ok, bueno, funde más o menos a 1600, sería el Ujú, punto de fusión, dependiendo de la aleación, baja más o se eleva más. ujú. En general, cuando tenemos una aleación metálica, el punto de fusión va a bajar porque esos elementos de aleación favorecen la reducción de la línea de líquidos, si vemos un diagrama de fases. Entonces, Ah, ok, eso ok. al principio, conforme se acerca a alguna composición eutéctica va a bajar y luego va a volver a subir, ¿no? Conforme nos alejamos. Pero bueno, eh, en general va a bajar la temperatura de fusión cuando le vayamos agregando elementos de aleación. Eh, Ahora, supongamos que es el hierro puro, 1600, ¿no? Si yo solo llego a 1600, hay que pensar ahí ya en la ingeniería del proceso. Si yo solo lo llevo hasta la temperatura de fusión, lo que va a pasar es que voy a partir de un baño de hierro que inmediatamente después va a empezar a solidificarse, Ah, ok. porque no le di un sobrecalentamiento. Entonces yo con tantito calor que empieza a perder, ese acero va a empezar a solidificarse y me va a dejar de Mm, servir para lo que yo quiero. Normalmente ese líquido yo todavía lo tengo que transportar, inclusive para vaciarlo en moldes, pierde temperatura. Y hay una propiedad de los metales líquidos que se llama la fluidez, que nos sirve para saber si el metal va a alcanzar a llenar los resquicios de nuestro molde, ¿no? En realidad es una propiedad así eh, muy técnica. Lo que nosotros en realidad estamos midiendo es la viscosidad, ¿no? Entre más caliente esté el líquido, menos viscoso va a ser y por lo tanto va a fluir más en el molde.
Entonces, si es un molde muy complicado o que tiene secciones muy delgadas, muy largas, pues yo necesito que ese metal fluya en el molde y lo alcance a llenar completamente. Para eso necesito un Ok. sobrecalentamiento. Entonces necesito sobrecalentamiento porque lo voy a mover, necesito sobrecalentamiento si lo voy a vaciar a un molde, necesito sobrecalentamiento si lo voy a vaciar inclusive en otro reactor para hacerle otro proceso, porque en todos esos procesos va a perder temperatura. Si yo solo lo dejo a la temperatura de fusión del acero, no me va a servir ya después para hacer algún otro procedimiento. Ahora, pensando en eso, a lo mejor 50 grados centígrados se les hace poco sobrecalentamiento, pero piensen que el calor, en su forma más general, el calor que calculamos normalmente va a ser masa por Cp por el delta de temperatura, ¿no? Como Ujú. nosotros trabajamos con masas muy grandes, ese delta de temperatura que se ve ahí, a pesar de que parezca pequeño, como la masa es muy grande, el calor es muy grande. Entonces, para bajar 1 grado centígrado de 1 tonelada de acero, se requiere mucha transferencia de calor. No es lo mismo que enfriar 1 grado centígrado una taza de café. Entonces, por eso se usan sobrecalentamientos que a lo mejor no parecen tan grandes, pero energéticamente son muy demandantes. ¿Sí? Ok, vale, vale. Gracias. No, no hay de qué. Entonces, vamos a conocer el delta H, la entalpía, ¿no? ¿Cuánto necesito? Porque de esa manera, pues ya después calculo la potencia. ¿Cuánto calor yo necesito para pasar de aquí a aquí? Entonces, le vamos a llamar estado inicial. Y este va a ser nuestro estado final. ¿Qué necesitaríamos entonces considerar para realizar este cálculo? Ya me habían dicho, necesitábamos el calor este, ¿El calor específico? sensible. Bueno, sí, el Ah, calor específico, pero más porque necesitamos el calor sensible, ¿no? ok, ok. Em, ese calor sensible, ¿cómo se vería aquí? Mm, O sea, el calor puede ser específico de qué necesitamos, del sólido, del líquido, del sólido, ok, ¿no? En necesitamos este caso, necesitamos el del del sólido. acero, desde Ujú, donde puede ser con la diferencia desde la temperatura inicial a la temperatura que tenemos que llegar, ¿no? Y ujú, el pelo podemos sacar de tablas ¿sí? o es lo que vamos a calcular. No, el CP lo pueden sacar de cualquier fuente que ustedes quieran. O sea, yo uso unas tablas que ya son viejitas, pero son estas. Yo uso estas que son de un libro de termodinámica metalúrgica, Kouchevsky, y aquí pues vienen los calores de formación, em, los calores de transformación, la capacidad calorífica de elementos y de compuestos. Entonces aquí, por ejemplo, viene el hierro, ¿no? Que sería, no está en la hoja anterior. Ahora, aquí está el hierro, ¿no? Entonces aquí en esta nomenclatura que es un poquito viejita, estos corchetes angulares representan que está en estado sólido. Las llaves representan que está en estado líquido y este de aquí, el paréntesis, es que está en estado gaseoso. Lo aquí que ven que veo, viene una alfa, delta, gamma, eso representa la fase en la cual está, o la microestructura que se está considerando para las propiedades. Y luego ven que van a estar en la forma A, BT más CT a la -2 más DT cuadrada. Entonces A lo sacan de aquí, de esta columna, B lo sacan de aquí, C de esta y D de esta. Nada más que hay un truquillo y es que en estas, debería ser a la -3, o sea, el valor que copien,
este 2.02 es 2.2 por 10 a la menos 3. Y este que está aquí, por ejemplo, es menos 0.80 por 10 a la 5. Y eso venía de que antiguamente pues se despejaba diferente el C, ¿no? Entonces aquí al momento de pasarlo para acá, pues se decía, bueno, este está a la menos 5. Entonces, despejando lo queda o sea, uno entre queda esto a la 5, ¿no? Entonces, en lugar de menos 0.80 por 10 a la menos 5 es menos 80,000, ¿no? Solo es eso, es un detalle, porque a veces se van a encontrar con datos de este estilo, entonces para que lo vayan conociendo, pero sí. Entonces aquí tenemos la Ok. capacidad calorífica a presión constante y tenemos varias opciones, ¿no? Tenemos hierro alfa, delta, gamma, hierro líquido. ¿Cuál vamos a usar? Pues necesitamos saber qué está pasando. Entonces para eso, pues esta misma tabla tienen aquí lo que se llaman temperaturas de transformación. Entonces yo me voy al hierro para ver qué le pasa al hierro cuando se está calentando. Ujú, aquí está. Entonces dice que tiene tres temperaturas de transformación, a 760, a 914 y a 1391. Ujú. Y dice que sus lambdas de transformación, sus calores, son 1.22, 0.16 y 0.2. Y luego aquí viene la temperatura de fusión, 1536 grados centígrados, con una lambda de fusión de 3.29. Entonces tenemos esta información. Ahora, ¿a qué se refiere con esta información? Tendríamos que revisar exactamente qué es lo que está pasando en el hierro y para eso a lo mejor tenemos que ver un diagrama de fases. Pero bueno, les platico. A temperatura ambiente, la fase estable en el hierro es la ferrita. Y la ferrita tiene una estructura BCC. Entonces yo a temperatura ambiente tengo este hierro que está justamente aquí, el hierro alfa, es la de transformación. Yo tengo el hierro alfa. Luego tiene una transformación que es la temperatura de Curie, donde cambia de ser magnético a ferromagnético, ay, ¿cómo se llama? Y a magnético, me parece que es. Entonces cambia sus propiedades, el, eh, pues sí, magnéticas. Eso se llama temperatura de Curie y es la primera transformación que nos marca aquí la tabla, de 760. Entonces aquí no va a cambiar de fase como tal, nuestro hierro va a seguir teniendo la misma estructura, pero sí va a cambiar sus propiedades. Y de hecho, este cambio en propiedades se ve reflejado como un cambio de calor latente. Tiene un calor sensible. Luego a 914 es la temperatura de austenización, que es cuando cambia su estructura cristalina de hierro alfa a hierro delta. Entonces, esta transformación de fase también la tenemos que considerar porque vean que también tiene un aporte calórico. No parece mucho, 0.16, pero estos son kilocalorías por mol. Y estamos hablando de que estamos trabajando con un horno de arco eléctrico, 15 toneladas de hierro. Entonces, 15 toneladas de hierro, ¿cuántos moles son? Son un montón. Pues ya este aporte ya no parece tan pequeño, ¿no? Eso es grande. Y al final, bueno, sigue subiendo la temperatura y luego vuelve a cambiar de su estructura. Da hierro delta. Ajá. Entonces, en hierro delta tiene la misma estructura cristalina que la ferrita, pero tiene propiedades un poquito diferentes. Entonces, otra vez hay un cambio de estructura cristalina, o sea, hay otro cambio de fase adentro de nuestro acero que tenemos que cuantificar. Y finalmente, cuando llegamos a 1536, se funde
nuestro acero. Y aquí, pues vean que esta lambda es mucho mayor que estas de aquí, ¿no? Entonces, la más grande de aquí era 1.22 de esas transformaciones. Aquí ya esto es 0.29, o sea, es un aporte calórico, pues, sustancial, ¿no? Ahora, ¿qué tiene esto que ver con el calor específico? Pues bueno, tiene que ver que nosotros, cuando estemos revisando los calores específicos que necesitamos para nuestros cálculos, pues tenemos que considerar eso, que a temperatura ambiente vamos a tener hierro alfa. Por lo tanto, voy a usar este. Pero una vez que alcanza la temperatura de Curie, va a cambiar, bueno, no, ahí no cambia de fase, va a mantener la misma, va a seguir siendo ferrita, pero va a tener un aporte de transformación, ¿no? Entonces hay que considerar ese aporte. Vamos a seguir calentando, vamos a seguir usando este CP, pero al llegar a la temperatura de eustenización hay un cambio de fase, hay un calor sensible, que tenemos que cuantificar, no solo con la lambda, sino que además hay un cambio en las propiedades, y entonces el CP que vamos a usar desde la temperatura de eustenización hasta la temperatura en que se transforma en delta va a ser este. Luego, a esa temperatura hay que volver a considerar una transformación isotérmica y vamos a volver a cambiar el CP que vamos a usar a este de aquí arriba. Para finalizar, llega a la temperatura de fusión, hay que cuantificar ese calor latente que acabamos de ver en la otra tabla y luego vamos a cuantificar el CP con este de aquí. ¿Ok? Vean que este ya es independiente de la temperatura. Ya no tiene una función que dependa de otras variables, ya lo podemos considerar casi constante el CP en el líquido. Pero justamente tenemos que considerar todos esos cambios. Entonces regresamos aquí. Pues tenemos que partir de a 0 a 25 y llegamos a 0 a la temperatura de fusión y todavía 50 grados más. ¿Cómo luce esto? Pues tenemos que tener la consideración de todos los calores sensibles, los calores latentes de transformación y el cambio de fase. Y es justo los que los acabo de mencionar, ¿no? Partimos de a 0 a 25. Entonces, desde 25 hasta la temperatura de Curie, tenemos un calor sensible, se va a estar calentando. Una vez que alcanza la temperatura de Curie, ahí tenemos un calor latente de transformación. Entonces no va a haber un incremento en temperatura, pero sí va a haber un incremento o sí va a haber un cambio en las propiedades, ¿no? Hay un cambio en la estructura de nuestro material. Luego vamos a calcular el calor sensible desde la temperatura de Curie hasta la temperatura de transformación de hierro alfa a hierro gamma. Temperatura de eustenización se llama. En tratamientos térmicos las van a encontrar como temperatura crítica. Pues ahí hay un cambio de fase, así que hay que considerar este calor latente de transformación. Luego vuelve a calentarse desde la temperatura de transformación de alfa a gamma hasta la temperatura de transformación de gamma a delta. Y ahí hay otra transformación de fase y finalmente se calienta desde esa temperatura de transformación hasta la temperatura de fusión. Ahí hay que considerar el cambio de fase y luego hay que considerar el calentamiento del líquido porque no termina en la temperatura de fusión. Todavía el líquido se calienta a 50 grados centígrados. Pues yo tengo que considerar también ese calentamiento. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Tienen alguna duda? Creo que no. Entonces, bueno, yo ya copié los CPs y las entalpías. Son estos. Entonces estaba la entalpía a la temperatura de Curie, estaba la entalpía en la transformación de austenización, la entalpía de gamma a delta, la entalpía de fusión, el CP de hierro alfa, CP de hierro gamma, de hierro delta, la temperatura del líquido. Aquí me faltó quizá poner las temperaturas de transformación, entonces vamos a ponerlas para darle
para que se vea un poquito mejor y que tengan todos los datos. Pues vamos a poner la temperatura de Curie. Que en mi tabla dice que son... A ver, vamos a ver la tabla. Dejo de compartir. Y vemos la tabla. Pues en mi tabla, aquí, dice que debajo, ya, aquí está. Que la transformación de Curie se da a 760 grados. ¿Sí? Vamos a 760 grados. Nos comparto otra vez. Pasó 760 grados centígrados. Luego dice que la temperatura de austenización, la temperatura de transformación, de hecho vamos a ponerle, bueno, sí, le ponemos la temperatura de transformación. Ponerle todo esto. Bueno, mejor que prepara la lambda y me cambia la lambda. Luego entonces la temperatura de transformación. Y también vamos a poner temperatura de transformación de Curie. Y metemos la temperatura de esta transformación. Temperatura de extensión. Pues a ver, ya sin enseñarles la tabla, ya la vieron. Entonces dice que aquí esto es de 914 grados centígrados. Este es de 1391 grados centígrados. Y este es de 1536 grados centígrados. Entonces ahí está, ¿no? Ya tenemos las temperaturas y las lambdas. Entonces aquí, en nuestra expresión inicial, pues este es calor sensible. Y el calor sensible se calcula como la integral del Cp desde la temperatura inicial hasta la temperatura final. Normalmente va multiplicado por el número de moles, pero aquí como el número de moles no va a cambiar, empezamos con esta cantidad de acero inicial, terminamos con la misma cantidad de acero, pues lo podemos sacar de nuestra expresión, ¿no? Para la entalpía. Por eso aquí está aquí afuera. Y bueno, aquí dice 1033.15, que debería ser 760 más 273.15, ¿no? Para convertirlo en Kelvin. Estas temperaturas tienen que estar en Kelvin. Y aquí lo que calentamos es ferrita, es hierro alfa. Entonces el Cp que vamos a usar es este de acá. Luego dice que está la lambda de transformación de Curie, que es esta. 1220 calorías por mol. Luego vamos a seguir calentando, pero sigue siendo ferrita, porque no hay una transformación de fase, simplemente cambiaron las propiedades y eso implicó un cambio de entalpía. Entonces, bueno, a partir de esa temperatura de Curie hasta la temperatura de austenización, que es de 914 grados centígrados, pues vamos a calentar ferrita. A esa temperatura, una vez que llegamos a esa temperatura,
pues tenemos esta otra transformación, ¿no? En la cual pues va a ser un calor sensible de austenización. Denme un segundo. Denme un segundo, denme un segundo. A ver, ahora sí, una disculpa, nada más que surgió un algo rápido que tenía que hacer. Ok. Entonces estábamos viendo esto, ¿no? Mm, ya no me acuerdo de qué estábamos viendo. Nos habíamos quedado en que, en que si se entendía, ¿no? Más que nada. Si se entiende por qué la expresión toma esta forma. Sí, ¿no? Sí. Bueno, bueno, ¿ahí se escucha? Bueno, bueno, a ver ahí. No, creo que no está Sí, escuchando. profe. ¿Así se oye? Es que aquí me marca muy bajito el volumen. A ver ahí. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, mejor. Ok. Entonces, bueno, estábamos viendo esta parte y, bueno, la expresión al final, pues tiene que considerar todos esos términos. ¿Sí se entiende por qué? Sí, ¿O tienen alguna duda? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? sí, creo que sí. Todo Ok. bien. Ok. Pues ya tenemos todos los términos y pues lo que resta es hacer los cálculos. Entonces empezamos pues sustituyendo el CP de las expresiones del calor sensible. Ujú. Entonces aquí va el de ferrita, luego en este término va otra vez el de ferrita, vean que es el mismo. Podrían hacer la integral directa, o sea, de 298 a 1187. No hay nada que se los impida, pero bueno, yo aquí la separé porque de esa manera pues puedo ver un poquito más la física de lo que está pasando, pero nada les impide que calculen la integral directa. Lo que sí es que pasados los 1187, pues como cambia el CP, ahí ya no podrían calcularlo hasta la temperatura de fusión, sí tendrían que dividirlo, ¿no? Bueno, entonces esta es la de ferrita, ferrita, esta es la de la austenita, esta es la del hierro delta, que es igual a la de la ferrita, y terminamos con el del líquido.
Entonces integramos, integral de una constante es la constante por t, integral de t es t cuadrado sobre 2, integral de t a la menos un medio es menos este valor y a la un medio. Ujú. Este creo que debería ser positivo. A ver, déjenme ver. Más a la menos un medio. T sobre un medio, que sería 2. Pero con menos por menos es más, ¿no? Aquí debería ser un más. Más. Sí, sí, creo que sí debería ser más. Debería ser más. Bueno, ahorita vamos checando. Mm, entonces, por lo tanto, este también debe ser un positivo, ¿no? Porque era menos 56 más esto, queda positivo. Ok, sí. Las constantes o los calores latentes, pues nada más van multiplicados por el número de mol. Como el número de mol está fuera de momento, pues vamos a dejarlos tal cual, ¿no? 1200, eso simplemente se van a sumar al final a la suma total del calor. Y hay que evaluarla entre los límites, ¿no? Entonces van a tomar estas formas. 8.873 por la diferencia de temperatura final menos temperatura inicial. 0.01474 entre 2 por la diferencia de temperatura final al cuadrado menos temperatura inicial al cuadrado. Aquí es importante que cuando evalúen en t cuadrada, primero se elevan al cuadrado el número más grande y el número más chico, y luego se hace la resta. Si hacen la resta y luego elevan al cuadrado, no da el mismo valor, entonces nada más es un detalle que hay que considerar. Entonces quedamos que este era positivo. Ujú. Este de aquí va a ser positivo. Entonces en este ejemplo, pues sí lo puse todos los números, ya después ya pueden ir quitando algunos valores. O sea, de hecho, inclusive ahorita ya su calculadora puede hacer esto, ¿no? Eh, Así que no debería tener ningún problema. Hay muchas calculadoras o software que ya pueden hacer este cálculo. Menos un medio. Más es un medio. Más uno, no, sí es negativo este de aquí. Sí es negativo, sí termina siendo negativo. Porque es entre un medio, no entre menos un medio. Es entre un medio. Sí debe ser negativo. Este término de acá. Sí estaba bien. Este es negativo. Y este es negativo. Sí, sí son negativos. ¿Sí? Negativo, negativo. Y bueno, aquí yo ya estoy sacando como los valores, pues sí, de evaluar las expresiones. Y tengo ya mis valores constantes. Y eso me da que el cambio en entalpía es el número de moles por este valor que nos queda aquí. Y este valor va a estar en kilocalorías, en calorías sobre mol. Porque acuérdense que el Kelvin al momento de integrar multiplica por la diferencial de temperatura que está en Kelvin, entonces nos quedan calorías sobre mol. Pues todo esto siempre está en calorías sobre mol. Así que al final esto debe estar la suma en calorías por mol. Ujú. Ahora, este de aquí les estoy diciendo que es lo mismo que tener kilocalorías sobre kilogramo mol. Como nosotros estamos trabajando en toneladas, nos conviene más trabajar en la expresión en esto, en estas unidades. Entonces, partir de 15.000 gramos y multiplicar por esta constante en estas unidades. Se mantiene la igualdad porque 1.000 calorías serían igual a 1.000 kilogramos mol.
O sea, este iría multiplicado por 1000 y este iría multiplicado por 1000. Entonces la igualdad se mantiene. Sería como entre 1000, multiplicado por 1000 y dividido por 1000. Entonces este valor que habíamos calculado en calorías por mol va a ser igual en kilocalorías sobre kilogramo mol. ¿Sí se entiende esa parte? Sí. Y bueno, así calculamos la entalpía, que es energía, ¿no? El calor es una forma de energía. Y para calcular la potencia, pues simplemente dividimos energía entre tiempo. Y así la obtenemos en kilowatts, la potencia que requiere el horno. ¿Dudas de este? ¿Se entiende la No sé. diferencia de calor latente y calor sensible? Ujú. Sí, profe. ¿Sí? Podemos expandirlo un poquito, ¿no? O sea, aquí el hecho de que yo lo separara no es por nada. Lo primero que quería enseñarles del hecho de calcularlo de esta forma es que este término o los términos posteriores al primero siempre tienen un aporte más pequeño sobre el calor. Entonces vean que aquí de este calor que nos están dando, eh, el término principal es el primero, el término independiente, pero ya después el que depende el lineal de la temperatura y el otro que es a la un medio, ya aportan menos calor. Entonces un cálculo rápido podrían estimarlo con el CP constante. Pues, podrían llegar a estimar si tienen que hacer un cálculo rápido. La otra cuestión es que en esta suma, pues yo puedo ver perfectamente cuáles son calores latentes y cuáles son calores sensibles. Déjenme, vamos a hacer una gráfica de eso. Mm, Una gráfica de eso para que podamos entender mejor la diferencia entre calor latente y calor sensible. ¿Pues dudas? No. Creo que con la gráfica sí sería más mm, para ver la diferencia. Pues vamos a... Aquí me paro de compartir y les comparto el Excel. Un segundo. ¿Dónde está el Zoom? Aquí está. Vamos a ver este. Entonces, déjenme tomo unas capturas de pantalla para que veamos aquí en el Excel lo que tenemos que ver. Pues vamos a considerar este de aquí. Yo creo que este. Con nuestro planteamiento para calcular la entalpía, era este, ¿no? Que va a ser el calor sensible hasta la temperatura de Curie, luego el calor latente a la temperatura de Curie, luego otro calor sensible de la temperatura de Curie a la de austenización, el calor latente de esa austenización, un calor sensible desde la temperatura de austenización hasta la temperatura de la transformación de austenita en hierro delta, luego un calor latente, un calor sensible desde esa temperatura de transformación de gamma en hierro delta hasta la temperatura de fusión, luego la fusión, que es un calor latente,
y terminamos con un calor sensible. Ahora yo durante mi cálculo, como lo hice paso por paso, que pues yo no se los voy a pedir que lo hagan de esa misma manera, ustedes ya pueden usar las herramientas que tengan que usar, pero bueno, siempre es importante que la primera vez lo tengamos así, ¿no? Entonces voy a copiar y voy a copiar las temperaturas de transformación, porque esas son importantes. No, pero las de abajo. Estas. Las de acá. Estos son los valores y este es como el desarrollo, ¿no? Entonces, ok. A ver, pues vamos a pensar. Entonces, yo primero, lo que debo de considerar es que lo que estamos calculando son cambios de entalpía. No podemos calcular la entalpía como tal porque no tenemos una ecuación de estado para el sólido, ¿no? Pues lo que vamos a estar calculando son cambios en entalpía, son deltas H. ¿Ok? A ver, ¿dónde está? Delta. Pues estamos calculando cambios en entalpía. Y en este caso, pues van a estar en calorías por mol. ¿Ok? Y esos cambios en entalpía pueden ser latentes o sensibles dependiendo de la temperatura que tengamos. Lo vamos a poner en Kelvin en este momento. Pues nosotros partimos de ¿qué temperatura? De 25 grados centígrados, ¿no? Entonces 98.15. Y ahí el cambio de entalpía con respecto a la entalpía estándar, pues va a ser cero, ¿no? Porque estamos en las condiciones estándar. Pues de momento no habría ningún cambio de entalpía. Después tenemos un calor sensible, ¿no? Eso quiere decir que con la temperatura va a ir incrementándose la cantidad de calor. Así que vamos a tener un calor hasta 1033.15, o sea, va a haber un incremento en temperatura y va a haber un incremento también en entalpía, que es de 5549.37 calorías por mol. Luego hay un calor latente, que es esta lambda. El calor latente implica un cambio en entalpía, pero sin verse reflejado en un cambio de temperatura. Va a ser un cambio físico, o sea, un cambio en la estructura de nuestro material, pero no va a ser un cambio en temperatura. No lo vamos a ver reflejado como es. A pesar de que le estamos metiendo calor, no va a prenderse, ¿no? No va a elevar su temperatura. Van a ser 1033.15. Mantenemos la misma temperatura, pero sí va a subir el calor, ¿no? De hecho, aquí lo vamos a poner como igual al anterior, más ¿no? Porque es acumulativo ese cambio en entalpía. Entonces, va a ser el anterior más 1220 calorías por mol, que es la entalpía de transformación a la temperatura de Curie. Luego, otra vez tenemos un calor sensible. Entonces vamos a tener otra vez un cambio en temperatura hasta los 1187.15 grados Kelvin. ¿Cuánto es este cambio? Pues serían 1355.20 grados Kelvin. Ahora tenemos otra transformación isotérmica, no va a haber un cambio en temperatura, van a seguir siendo 1187.15, 1187.15, pero sí va a subir 160 calorías por mol el calor de mi material. Una vez que que termine esa transformación por completo, vuelve a haber calor sensible hasta los 1664.15. Y ese calor sensible es de 4064.12. 4164.12.
¿ok? Ahí tenemos otra vez otra transformación latente, otra transformación que no implica un cambio de temperatura, 1664.15, y que va a ser 1664, no, va a ser de 200, ¿no? Sí, de 200 calorías. Ahora, una vez que terminamos ese, otra vez va a haber calor sensible porque se sigue calentando el material hasta 1809.15. Y en ese caso, ese calor sensible son 1459.23 calorías por cada mol. A esa temperatura se funde nuestro material y durante la fusión no va a cambiar su temperatura. A veces cambia un poquito, sobre todo en aleaciones. En aleaciones no es una temperatura totalmente estática. Hay un rango de temperaturas en las fusiones de aleaciones. Pero bueno, eso lo van a ver ya después cuando lleven fusión y solidificación. Y bueno, esa fusión es un cambio de entalpía de 3290 calorías por cada mol. Para finalizar, pues calentamos el líquido 50 grados para poder trabajarlo. Y ese cambio son 500 calorías, ¿no? Por cada mol, por cada mol. De tal manera que lo que vamos a tener no, vamos a poner la línea recta. Acuérdense, nunca usen las curvas, son rectas. Y ahorita les explico por qué. Seleccionar datos. Es el nombre de la serie, le vamos a llamar la entalpía. Los valores en X van a ser las temperaturas y los valores en Y van a ser las entalpías. Pues ahí está nuestra gráfica. Ok. Entonces está hasta 18,000, vamos a ponerla. Y le vamos a poner de 250, no, 250 hasta 1900, vamos a poner una escala que ahí está. Bueno, 1950 para que no se cicote. 150. 50, aquí vamos a poner cerca de 100, paso. Y entonces aquí tenemos nuestra gráfica. Como en todas las gráficas, pues le tenemos que poner los ejes. Lo voy a mover a una hoja nueva. Y le vamos a poner, primero que nada, marcas de graduación, exteriores. Quiero que el borde se vea, no se ve por alguna razón, siempre. Le vamos a poner negro. No. Queda sin relleno. No, la línea es la que quiero. La línea la quiero negra, un poco más gruesa. Y también quiero que se vea. Y marcas de graduación, exteriores. Así. Aquí le voy a quitar esto. No lo quiero aquí. Pero sí le vamos a agregar título a los ejes, porque eso siempre es importante en cualquier gráfica que queramos presentar. Entonces este es el delta H, el cambio en entalpía, en calorías por mol. Y este de aquí va a ser la temperatura en Kelvin. No, le voy a poner negro el texto porque es un poco más grande.
Ahí está. Pues ahí está nuestra gráfica. Pues esta, pues vamos a ponerla un poco más gruesa para que se vea un poco más. Y ahí está. Entonces vean aquí, tenemos un calor sensible primero. Este sería nuestro hierro a temperatura ambiente, del que partimos. Entonces empieza a calentarse a la temperatura de Curie. Vean que hay un salto isotérmico. No cambia la temperatura, pero sí cambia la cantidad de calor que tiene nuestro material. Entonces ese salto hay que cuantificarlo. Luego hay calor sensible, que debe tener esta misma pendiente. Luego hay otro saltito. Luego otro calor sensible, que es este es la austenita. Luego otro saltito. Otro calor sensible, que es el hierro delta. Y otro salto que es la fusión para terminar después calentándose 50 grados. Entonces así vendría la diferencia entre el calor sensible y el calor latente. No sé si así se entienda mejor. Si hay alguna duda de esto. ¿Dudas? No, profe, así queda más claro. Ok. Entonces, a ver, me vuelvo a pasar esto por acá y les vuelvo a compartir. Pues ahí está. Entonces aquí esto se vería de esta forma, ¿no? Sí. Esto. Vamos a ver, formato de imagen, vamos a hacerlo más chiquito. Un esquema de los aportes calóricos, bueno, del cambio de entalpía del material, se observa en la siguiente figura. Entonces aquí, vamos a poner figura, figura, este, esquema del cambio de entalpía con la temperatura para el acero desde temperatura ambiente hasta 50 grados sobre la temperatura de fusión. Ahora, aquí le puse esquema porque no necesariamente estas son líneas rectas. ¿Ok? Esta de aquí, los calores sensibles no necesariamente son líneas rectas, porque vean que el CP no es una ecuación lineal. Ujú. Al momento de integral, vean que tenemos un componente lineal, pero no es totalmente lineal, ¿no? Tiene un término cuadrático, tiene un término a la un medio, entonces seguramente son ligeramente curvas, pero para sacar la morfología exacta, pues necesitaríamos más puntos, ¿no? Pararnos a calcular el cambio en entalpía a diferentes temperaturas para así poder sacar la morfología real de esta gráfica. Pero bueno, nos da una idea de cómo se está comportando el material. ¿Dudas de esta parte? No, ¿Dudas?
No, pero bien, todo bien. Todo bien. Pues ahí está. Entonces ya vimos cómo se calcula el calor latente y cómo se considera el calor sensible. ¿Ok? Ahora, esta dice. Magnetita sólida es transportada neumáticamente hacia un reactor de lecho fluidizado. Entonces, un reactor de lecho fluidizado es un reactor donde están flotando partículas. Entonces, inyecta un gas, hace que las partículas estén suspendidas y eso ayuda a que, como no están estáticas las partículas, va a acelerar los procesos de transferencia de masa y transferencia de energía, las reacciones químicas también, y bueno, va a dejar como más área expuesta para que puedan llevarse a cabo diversas reacciones, por eso es importante, ¿no? Es muy eficiente para enfriar, para calentar o para hacer reacciones químicas. Para ello se mete aire y partículas de magnetita en un ducto, en el cual 1 kilogramo de aire arrastra 6 kilogramos de partículas de magnetita. El aire entra al ducto a una temperatura de 500 grados centígrados y la magnetita a 25 grados centígrados. El gas y el sólido alcanzan el equilibrio térmico a los pocos segundos de contacto. ¿Cuál es la temperatura de equilibrio que alcanzan? Considera que el proceso es adiabático. Entonces, en este caso, si ven, no hay transformaciones de fase y no hay reacción química. Entonces, lo único que hay es calor sensible. Así que vamos a considerar los dos calores sensibles, tanto el del aire, que sería el número de moles, por la integral desde su temperatura inicial, que sería 500 grados centígrados, hasta la temperatura de equilibrio que alcanza. Y el de la magnetita, que empieza en 25 y termina a la temperatura de equilibrio. Aquí lo importante es esto, que los dos terminan a la misma temperatura. Es una de las consideraciones que vamos a hacer. Aquí los datos termodinámicos ya los tengo. Entonces el CP del aire lo podemos estimar con expresiones de este estilo. Aquí el CP está en calorías sobre mol, Kelvin. Por lo tanto, si no le puse en que está, Kelvin. Por lo tanto, si yo uso la fracción mol, que es moles del componente entre moles de la mezcla, al final esto me quedaría en unidades, el mol de oxígeno por calorías sobre mol de oxígeno, que sobre mol de mezcla. Entonces, mol de oxígeno se va con mol de oxígeno, entonces me queda en mol de mezcla. Y este también quedaría en mol de mezcla, ¿no? Porque serían mol de aire entre mol de mezcla por calorías sobre mol de aire, que el mol de aire se va con mol de aire, y entonces me quedan mol de mol de nitrógeno se va con el mol de nitrógeno, me queda mol de aire. Y de esa manera, pues yo ya tengo una estimación de las propiedades. No es una estimación exacta, pero sí es una estimación válida, ¿no? Que las propiedades del aire sean el promedio ponderado, así se llama, de sus propiedades, ¿no? En este caso, como esto está en unidades molares, pues por eso se usa la fracción mol. Si estuviera en unidades de masa, necesitaríamos usar la fracción masa. Calculamos ese CP y entonces el calor sensible, pues sería la integral de ese CP, ¿no? Desde la temperatura hasta la temperatura de equilibrio. Yo no conozco la temperatura de equilibrio, pero puedo evaluar mi expresión. Para eso, pues necesito hacer la integral a manita. Y entonces me va a quedar 676 por la temperatura de equilibrio, más 0.01015 sobre 2 por la temperatura de equilibrio al cuadrado, más 8400 por 1 sobre la temperatura de equilibrio. ¿Okay? Luego menos la evaluación en el punto bajo, en la inicial. Entonces son los mismos coeficientes que vienen de la integral, pero multiplicados por 500 grados centígrados en Kelvin, ¿no? Lo mismo hago para la magnetita. ¿Dónde está la magnetita? Calor sensible, calor sensible. Aquí está, para la magnetita. Pues para la magnetita, pues la expresión es la misma, nada más que esta parte de 298 hasta la temperatura de equilibrio. Calculo el CP de la magnetita. En este caso es lo integro, sustituyo la temperatura de equilibrio,
y la temperatura de la que partimos en la expresión, y de esa manera llego a una expresión, ¿no? Que sería esta y esta. Ahora, lo que no conozco aquí es la temperatura de equilibrio, esa no la conozco, y no he calculado los moles de aire. Entonces, los moles de aire se pueden, como yo parto de 1 kilogramo, necesitaría conocer la fracción masa de oxígeno y de nitrógeno. Entonces, para eso, pues puedo hacer puedo considerar una base de cálculo, en este caso 100 moles, sacar las masas de oxígeno y nitrógeno que hay en 100 moles de aire, la masa total de aire, y de esa manera, pues la fracción masa la calculo con mi definición, ¿no? Que sería la masa de oxígeno entre la masa de aire y la masa de nitrógeno entre la masa de aire. Y luego convierto ese kilogramo que tenemos de aire originalmente en la cantidad de sustancia que tenemos, ¿no? Entonces tenemos 1 kilogramo de aire que serían 233.3 gramos de oxígeno y 766.7 gramos de nitrógeno. Multiplico por la masa molar de cada uno de esos componentes y de esa manera obtengo los moles de aire. Entonces ya nada más sustituyo este valor en esta expresión y multiplicando los coeficientes por esta cantidad que va a ser una constante, pues ya tengo una expresión que solo depende de la temperatura de equilibrio para calcular la entalpía del aire. En la magnetita, pues sí conozco la masa y la puedo convertir a mol directamente porque no es una mezcla, simplemente con el factor de conversión adecuado lo convierto en mol. Sustituyo y llego a una expresión que también depende ya únicamente de la temperatura de equilibrio. Ahora, en este caso, como la entalpía que gana la magnetita que se está calentando tiene que ser igual a la entalpía que pierde el aire que está caliente, puedo igualar las dos entalpías. O lo que es lo mismo, la suma de ambas va a ser igual a 0, ¿no? O sea, la entalpía que gana la magnetita es igual a la que pierde el aire. Deben ser iguales. Entonces sustituyo ambas expresiones que ya dependen solo de la temperatura de equilibrio, sumo términos semejantes y resuelvo, ¿no? Para resolver, lo más fácil es multiplicar todo por temperatura de equilibrio y de esa manera obtengo una ecuación cúbica. Y eso me va a arrojar pues 3 raíces, porque es una ecuación cúbica. La entalpía no, o sea, si yo quisiera volver y regresar a calcular la entalpía, no podría usar la ecuación que multipliqué por la temperatura, porque ahí ya modifiqué la expresión, ahí ya me daría otra cosa. Tengo que regresar a evaluar estas entalpías, ¿no? Originales. Esta de aquí, ya sea la de la magnetita o la del aire. Y bueno, esto me da 3 temperaturas. De aquí yo tengo que elegir cuál es la temperatura que describe mejor mi proceso. No puede haber temperaturas en Kelvin negativas físicamente, esta no puede ser. Esta es muy cercana al cero absoluto, tampoco puede ser físicamente. Y esta de aquí, si ven, es una temperatura que está entre la temperatura del aire, que es 500 grados centígrados, y la temperatura a la que entra la magnetita, ¿no? Que son 25 grados centígrados. Entonces, esta que está en Kelvin, pero que hay que pasar a centígrados, pues sería la temperatura de equilibrio. Esa es la temperatura que alcanzan los dos flujos, ¿vale? Tras entrar en contacto. Entonces, no sé si tengan duda de este. No, todo bien. ¿Todo bien? Pues bueno. Entonces, simplemente hay que igualar, les digo, los calores. El aire está cediendo calor a la magnetita. La magnetita se está calentando y alcanzan un equilibrio térmico. Van a alcanzar la misma temperatura. Pero lo que hicimos pues, fue igualar ese calor que entra con ese calor que sale. Pues los detalles no son muy complicados, simplemente hay que recordar que pues para este tipo de problemas sí vamos a tener que hacer la integral a mano porque pues, hay que hacer algo de álgebra. Y bueno,
Si ven, pues volvemos a trabajar los conceptos de fracción, de cambios entre fracción mol y fracción masa, y y cambios de cantidad de sustancia a masa, ¿no? Pues no sé si tengan alguna duda. ¿Podría repartir lo último? Es que se me fue el internet. Ah, Me quedé de que llegaban a la temperatura de equilibrio y de ahí. ok. Sí, llegan a la temperatura de equilibrio después de que están en contacto. O sea, aquí lo que estamos haciendo es eso. Metemos magnetita fría, partículas de magnetita fría, con un flujo de aire caliente. Entonces el aire va a perder energía, se la va a ceder a la magnetita. La magnetita va a ganar energía que el aire le está cediendo. Entonces aquí lo que vamos a hacer, o sea, lo que hicimos fue eso, igualar el flujo de energía que el aire pierde con el flujo de energía que la magnetita gana, sabiendo que al final van a alcanzar la temperatura de equilibrio. ¿Ok? Entonces, bueno, a partir de la definición, pues simplemente calculamos las expresiones de la entalpía, las igualamos, el que gana uno va a ser igual al que pierde el otro, y producto de ese equilibrio térmico, pues vemos que la temperatura va a ser la misma en ambos materiales al final del proceso. Ambos van a alcanzar la misma temperatura. Entonces, de esa manera, pues conocemos la temperatura de equilibrio, que es esta, ¿no? Si quisiéramos verificar, pues lo que hacemos es sustituir esta expresión de la temperatura de equilibrio en la entalpía de la hematita y en la entalpía del aire, ¿no? De hecho, podemos hacerlo, si nos quedan 10 minutos, si nos da tiempo, pues podemos hacerlo. Para verificar, sustituimos la temperatura de equilibrio en las expresiones para la entalpía del aire y de la magnética. Expresiones. Entonces, esta es la del aire y esta es la de la magnetita, donde ya sustituimos la masa, el número de moles. Pues en estas dos. Pero aquí en lugar de temperatura de equilibrio, serían 338.38. 38 y esta sería el cuadrado. El cuadrado de este. Y esta, y aquí está el cuadrado. Entonces aquí, esta, la entalpía del aire, ¿cuánto les da? Y esta expresión es en calorías. ¿Cuánto les da esta expresión evaluada?
Me sale menos 89.763.55. 39.763.75. Correcto. 55. Ok, calorías. Y esta de aquí, ¿cuánto le está? Sale casi lo mismo. Serían 89.764.28. 4.28. Positivo, ¿verdad? Sí, así es. Ok, positivo y este negativo. Entonces, el calor que pierde el aire es el calor que gana la hematita y ambos salen a la temperatura de equilibrio. No es el límite, eso es si se alcanza solo a largos tiempos de residencia. O sea, si lo dejan menos tiempo, seguramente pierda menos calor el aire y gane menos calor la magnetita, pero el límite sería esta temperatura. No podrían calentarse más porque no podríamos hacer que la magnetita saliera más caliente de la temperatura de equilibrio, porque eso implicaría que el aire saliera más frío que la magnetita y no puede ser físicamente. Entonces, a lo mejor podríamos evaluar condiciones en las cuales el aire salga a 400 grados y ver a qué temperatura sale la magnetita, a que salga a 300 grados, a 200, hasta 115, ¿no? Sería nuestro límite. Se calcular a qué temperatura sale la magnetita variando eso. Pero la temperatura de equilibrio es nuestro límite físico. No podemos calentarla más allá de esta temperatura con este flujo de aire. A lo mejor si metemos mayor masa de aire, pues sí podríamos, pero pues ya son condiciones de proceso, ¿no? Físicamente hay que conocer qué pasa. No sé si tengan alguna duda. Por mi parte no, profe. Todo bien. Bueno, pues ya nada más así como notas. Esta les digo que no es totalmente lineal. El CP no es lineal, pero habría que sacar más puntos para poder ver realmente cómo está. Pero pues sí nos da una idea, ¿no? Los puntos donde está anclado, esos puntos están bien calculados, esos puntos no se van a mover. Simplemente cambiaría el comportamiento de estas rectas, ¿no? A lo mejor no son Ok. rectas, tienen una cierta curvatura, estas de aquí. Y de este de aquí abajo, pues les digo, simplemente pues es igualar el calor. Tus dudas, calor latente, calor sensible, ya son expertos en calor latente y sensible. Ya se verá. Sí, era muy bien. Ya deben manejar. Entonces, pues nos vemos la próxima clase, muchachos. Muy bien, profe. Ok, nos vemos la próxima clase. Bueno, pues muchas gracias. Que esté bien. Hasta luego. Escape, stop share.